Vamos en este momento a considerar algo de la palabra del Señor. At this time, we're going to consider something of the Word of God. Yo les voy a invitar a leer un texto que aquí se lee mucho. I'm going to ask you to read a verse that we read a lot here. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Chronicles chapter 7, verse 14. Vamos a leerlo otra vez. We're going to read it again. Lo leemos una y otra vez We read it again and again hasta que penetre bien en nuestros oídos esta palabra. until it penetrates well this word in our ears. La Escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Añade el Señor bendición y salvación a su palabra. May the Lord add blessing and salvation to his holy word. Pueden sentarse, hermanos, You all may be seated, brethren. y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito por el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje. ¿Qué pasará con Estados Unidos de América? I have put as a theme to this message, what will happen to the United States of America? Es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. It's a question that many of us ask ourselves. ¿Cuál será el destino de Estados Unidos de América? What will be the destiny of the United States of America? El 4 de julio del 2026, el año que viene, 4th of July of 2026, next year, esta nación estará celebrando 250 años de aniversario. this nation will be celebrating 250th anniversary. Tremendo éxito que ha tenido esta nación, A tremendous success that this nation has had, que pueda celebrar 250 años de aniversario. that it would be able to celebrate 250 years of anniversary. En los últimos 75 años aproximadamente, In the last 75 years, approximately, Estados Unidos se ha convertido en la nación más poderosa del planeta Tierra. the United States has become the most powerful nation in the entire planet. Es imposible hablar del mundo moderno sin mencionar a Estados Unidos de América. It's impossible to talk about the modern world without speaking about the United States of America. Las decisiones de esta nación The decisions of this nation estremecen la economía de otras naciones shake up the economy of other nations. y muchas veces incitan guerras And many times it incites wars, o dan forma a otras culturas or it brings form to other cultures, y definen el curso de otras naciones. and it'll define the course of other nations. Su moneda gobierna el mercado. The currency rules or governs the market. Su milicia demanda respeto. The military demands respect. Su cultura ha cruzado fronteras The culture has crossed through frontiers, y ha influenciado todas las culturas de la tierra. and it has influenced all the cultures in the world. Su política divide el planeta The politics divides the planet entre aliados y adversarios.
between those who are allies and those who are adversaries. Con todo y ello, algunas personas piensan With all of this, some people think que esta nación será destruida por su orgullo y por su vanidad, that this nation will be destroyed because of its pride and its vanity, mientras que otros la ven como una nación poderosa, while others see it as a powerful nation, una nación que Dios ha levantado a nation that God has brought up para que sea muro de protección para su pueblo Israel. so that it can be a wall of protection for the people of Israel. Ahora bien, independientemente de la opinión de la gente, So now then, independently of people's opinion, yo personalmente creo I personally believe que aunque esta nación fue fundada sobre principios bíblicos that although this nation was founded on biblical principles, y tiene en su moneda la inscripción en Dios confiamos, and it has in its currency, in God we trust, lamentablemente esta nación le ha dado las espaldas a Dios. sadly, this nation has turned its back on God. Por eso nos preguntamos, And that's why we ask ¿qué ourselves, pasará con Estados Unidos de América? what will happen with the United States of America? ¿Será acaso destruida como Sodoma y Gomorra? Will it be destroyed like Sodom and Gomorrah? ¿O será preservada y usada por Dios para combatir el mal que se propaga en este tiempo del fin? Or will it be protected and used by God in order to combat all the evil that is being propagated in the world? Vamos a hablar un poquito acerca del origen de esta nación. Let's speak a little bit about the origin of this nation. Pues no podemos separar el éxito de esta nación de sus raíces espirituales. We can't separate the success of this nation from its biblical roots. La historia de Estados Unidos va más allá de su política y su economía. The story of the United States goes beyond the politics Y economía. and its economy. Su historia está entretejida a principios bíblicos The story is intertwined with biblical principles que influenciaron su educación, su cultura y su misión desde el principio. It influenced its teachings, its culture from the beginning, Y aún su misión desde el and principio. even that mission from the beginning. Aunque no todos los fundadores de esta nación eran cristianos, Although not all the founding fathers of this nation were Christians, nosotros hemos aprendido que la mayoría creía en Dios. we have learned that the majority of them did believe in God. Creía en el Dios creador. They believed in the Creator God. Creía en el Dios verdadero. They believed in the true God. Creían en el valor de la moralidad revelada en las sagradas escrituras. They believed in the morality that was revealed in Holy Scripture. Y creían en la necesidad de fundar una colonia o una nación basada en leyes divinas. And they believed in being able to create a colony or a nation that was based on biblical laws. Desde su origen, From its origin, los fundadores creían que esta nación no sería una nación ordinaria, the founding fathers knew that this nation would not be an ordinary nation. sino un proyecto divino. It would be a divine project. Y esta idea no estaba basada en orgullo patriótico, And this idea wasn't based on patriotic pride, sino en convicciones profundas que ellos tenían arraigadas en las sagradas escrituras. but it was based on profound convictions that they had. They were rooted within Holy Scripture. Los fundadores de esta nación The founders of this nation querían que Estados Unidos fuese una nación de influencia mundial, pero espiritual. They wanted the United States to be a world influence, but a spiritual nation Que desempeñara un rol decisivo en el plan de Dios para los últimos días. that it would be a part of the decisive plan of God for the latter days. Así que fue en el año 1620 So it was in the year 1620 que el barco Mayflower that the Mayflower boat trajo un grupo de peregrinos brought a group of pilgrims. que venían huyendo de la persecución religiosa en Europa. They were fleeing from the religious persecution that was taking place in Europe. Y desembarcaron en las costas del estado de Massachusetts. And they landed on the coast of the state of Massachusetts El 11 de noviembre on the 11th of November de 1620. of the year 1620. Antes de desembarcar, Before they came off that boat,
mientras estaban anclados en el puerto de Provincetown, Massachusetts. While they were anchored there in the town of Provincetown, Massachusetts, La historia dice history says que ellos redactaron lo que se conoce como el Pacto de Mayflower. they came up with what is known today as the Mayflower Compact. La mayoría de los hombres adultos que estaban en el barco The majority of the adult males that were in this boat, firmaron el pacto para establecer una forma de gobierno civil. they signed this pact in order to establish a civil society Y para dar cumplimiento a las leyes que se crearían para el bienestar de la nueva colonia. and to fulfill the laws that would be created in this new colony. Mire lo que dice la introducción a este pacto. Look at what the introduction of this compact says. Ellos comenzaron escribiendo en el nombre de Dios, amén. They started by writing, in the name of God, amen. Como queriendo decir, As if to say, lo que vamos a hacer what we're going to o lo do que estamos haciendo, or what we are doing, queremos hacerlo con el favor de Dios we want to do it with the favor of y God con la autorización de Dios. and with the authorization of God. Y dice, habiendo emprendido para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana, And it goes on to say, having undertaken for the glory of God and advancement of the Christian faith. o sea, habiendo emprendido esta jornada, So having undertaken this journey, la hemos hecho para la gloria de Dios we've done it for the glory of y God, lo hemos hecho para el avance de la fe cristiana. and we've done it for the advancement of the Christian faith. Hermano, este documento no era un simple acuerdo político, Brother, this document wasn't just a political, un simple acuerdo político. a simple political agreement. Era una declaración con propósito espiritual. It was a declaration with spiritual purpose. Así que antes de salir del barco, So before they came out of that boat, ellos estaban redactando y firmando esta declaración para la gloria de Dios. they were signing this compact for the glory of God. Así que los fundadores de aquella primera colonia So the founders of this first colony, no estaban pensando solo en supervivencia, they weren't just thinking about their survival, sino en fundar una nación que glorificara a Dios. but to found a nation that would glorify God. A ellos les parecía que estaban entrando en un pacto con Dios como Israel en el monte Sinaí. It seemed to them like they were entering into this covenant like the people of Israel on Mount Sinai. En sus mentes estaba que la nación fuese una tierra de luz, In their minds was that this nation would be a nation of light, una tierra de moralidad, de justicia y de piedad. a nation of morality, of righteousness, and of piety. Ellos decían que querían que la nueva colonia fuese, como dijo Jesús en Mateo 5:14. They wanted that this new nation would be like Jesus said in Matthew 5:14. Hermano, esto que yo estoy compartiendo con ustedes está en la historia. Brethren, this that I am sharing with you is found in history. Ellos dijeron que ellos querían que esa nueva colonia o esa nueva nación fuese, como dijo Jesús en Mateo 5:14, como una ciudad asentada sobre un monte. They said that they wanted this city or this colony, this nation or this colony to be like this, like a city that is set on a hill. Una nación que no se pudiera esconder, que fuese luz resplandeciente en medio de la oscuridad. A nation that would not be hidden, but it would be a light for all to see. Hermanos, y durante el siglo XVII y XVIII, And brethren, throughout the 17th and 18th century, muchas de las leyes redactadas por las colonias, many of these laws that were created by the colonies, ya no era una colonia, sino que para ese entonces ya había muchas otras colonias. now it's not just one colony, now there's other colonies that have united to it. Las leyes que ellos redactaron fueron extraídas directamente de la Biblia, de los 10 mandamientos. The laws that they created were extracted directly from the Bible, from the 10 Commandments. Y los crímenes como el adulterio, And crimes such as adultery, el asesinato, murder, el robo, la idolatría robbing, and y idolatry, la blasfemia, and blasphemy, todos estos crímenes eran juzgados a la luz de las Sagradas Escrituras. all these crimes were judged in light of Holy Scripture. El sistema judicial reconocía la existencia de una
ley moral The judicial system acknowledged the moral law. superior a la voluntad humana. It was superior to human law. No había contradicción entre la fe y la justicia. There was no contradiction between faith and justice. La verdad revelada en la Escritura era aceptada como norma moral universal. The truth found in Scripture was accepted as a normal moral law. Y esto también es interesante de la historia, And this is also interesting in history, que las universidades de mayor prestigio en la nación, that the universities of most prestige in the nation, como Harvard, Yale y Princeton, Harvard, Yale, and Princeton, fueron fundadas por cristianos were founded by Christians para adiestrar ministros para la propagación del Evangelio. in order to equip ministers for the expansion of the gospel. ¿Qué diferencia, amados hermanos, a lo que son las universidades hoy? What a difference, brethren, to what the universities are today. La educación universitaria The university's education, se originó como una herramienta it was first started as a tool para la expansión del Evangelio. for the expansion of the gospel. En estas universidades, In these universities, a la mayoría de los estudiantes se les exigía the majority of the students, they were que required aprendieran el lenguaje hebreo y el griego to learn the Hebrew and Greek language para que pudieran estudiar las escrituras directamente en el lenguaje original. so that they could study scripture directly in the original language. ¿Qué más sucedió en esos siglos? What else happened during these centuries? Que la Sociedad Bíblica Americana fue fundada en el año 1816. That the American Society was established in the year 1816. ¿Para qué? For what? Dice, para asegurarse que cada hogar en América pudiera tener una Biblia. To assure themselves that every home in America could have a Bible. Hermanos, los líderes de esta nación Brethren, the leaders of the nation, creían que el futuro de esta república they believed that the future of this republic, dependía de la obediencia a la palabra de Dios. it depended on the obedience to the word of God. Y durante el siglo XIX y el XX, And throughout the 19th and 20th century, los Estados Unidos vino a ser la nación que envió mayor número de misioneros alrededor del mundo. the United States became the nation that sent the most missionaries throughout the world. La fe que encendió su nacimiento The faith that incited its birth llegó a ser una fuerza mundial para la propagación del Evangelio. became a world power for the expansion again of the gospel. Hermano, hubo poderosos avivamientos en el siglo XX There were powerful revivals during the 20th century que llevaron a la nación a cumplir con la gran comisión that brought this nation to fulfill the Great Commission de predicar el Evangelio a toda criatura y en todo el mundo. to preach the gospel to every creature throughout the world. Seminarios fueron fundados Seminaries were founded. que enviaron pastores a América Latina, a Asia y a África. They sent pastors out to South America, Asia, and Africa. Hermano, la Biblia fue traducida a cientos de idiomas. Brethren, the Bible was translated into hundreds of languages. Estaciones cristianas de radio y canales de televisión Radio stations and television channels fueron creados alcanzando millones de personas para Cristo. were created to reach thousands of people for Christ, Alcanzando Millions. almas para Cristo con el evangelio de arrepentimiento y de salvación. reaching people for the salvation of their souls. Había un poderoso avivamiento en esta There was nación. a powerful revival in this Un nation, despertar a la obediencia a la palabra de an Dios. awakening to the obedience of the word of God. Para todas estas bendiciones To all these blessings hicieron a esta nación made this nation no superior a las demás naciones, not superior to other nations, sino más responsable delante de Dios. but more responsible before God. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. It's in the Bible. Jesús fue quien dijo It was Jesus who said, en Lucas 12:48. Luke 12:48, Y yo quisiera que usted meditara en este versículo. and I would like that you would meditate on this verse. Miren lo que dijo el Señor. Look at what the Lord said. Voy a empezar a leerlo a mediado del texto. I'm going to read it mid-verse. Dice que a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará.
It says, for everyone to whom much is given, from him much will be required. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. And to whom much has been committed, of him they will ask the more. Así que esta nación recibió tanto de Dios So this nation received so much from que God, Dios estaba esperando mucho también de ella. and God was expecting much more from it. Todas estas bendiciones All of these blessings hicieron a esta nación más responsable ante Dios. made this nation more responsible before God. Ahora, una de las funciones importantes de esta nación Now, one of the important functions of this nation tiene que ver con la defensa consistente que da al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. has to do with the defense that it provides to the people of God, to the people of Israel. Y hay una profecía en Zacarías 12, versículos 2 y 3 que yo quisiera leer. There's a prophecy that I want to read in Zechariah 12, verse 2 and verse 3. Es una profecía que se está cumpliendo de manera sorprendente ante nuestros ojos. It's a prophecy that's being fulfilled in a very marvelous manner before our very eyes. Dios dijo a través del profeta: God spoke by way of the He prophet. aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. In English, it says, and behold, I will make Jerusalem a cup of drunkenness to all the surrounding people when they lay siege against Judah and Jerusalem. Y eso está sucediendo en el tiempo presente. And that's what's happening during this present Mira lo time. que dice el verso 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. It says in verse 3, and it shall happen in that day that I will make Jerusalem a very heavy stone for all peoples. Y eso parece Israel en este tiempo, una piedra pesada para todos los pueblos. And that's what it seems that Israel is right now, a heavy stone for all peoples. Y dice, todos los que la cargaren serán despedazados. And it says, and all who would heave it away will surely be cut in pieces. Y es preciso ver And it's precise to cómo see Dios ha puesto esta nación how God has placed this como nation muro de protección para Israel. as a wall of protection for Israel. Por eso Dios ha bendecido esta nación. That's why God has blessed this nation, Porque Dios ha sido fiel a su promesa. because God has been faithful to his promise. ¿Qué promesa nos preguntamos? What promise, we ask? La promesa que aparece en Génesis 12, versículos 2 y 3. The promise that is found there in Genesis 12, 2 and 3, Donde Dios dijo a Abraham: where God said to Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. he says to Abraham, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Y luego le dijo: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. And then he said to him, I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. Estamos diciendo What are we saying? que hay bendición para los que bendicen al pueblo de Dios. There is a blessing for those who bless the people of God. Por eso yo creo que Dios ha bendecido esta nación. That's why I believe that God has blessed this Y la ha nation. bendecido de una manera extraordinaria. And he has blessed it in an extraordinary manner, Porque Estados Unidos ha estado presente para bendecir al pueblo de Dios. because the United States has been present to bless the people of God. Mire lo que Dios ha hecho a través de Estados Unidos para ayudar a Israel. Look at what the Lord has done by way of the United States to bless Israel. Primero, First, Estados Unidos ha vetado docenas de resoluciones de las Naciones Unidas contra Israel. Vetado. Veto. oh, vetoed. Oh, the United States has vetoed many resolutions that speak against the nation of Israel. Estados Unidos ha financiado la defensa antimisiles para ayudar al pueblo de Israel, a la nación de Israel. The United States has Financiado financed la defensa the- antimisiles the missile defense para ayudar a Israel. to help Israel. Estados Unidos ha apoyado la soberanía de Israel como nación The United States has supported the sovereignty of Israel as a nation. y ha hecho muchas otras cosas para bendecir a Israel. And it has done many other things in order to bless Israel. Y Dios a cambio ha bendecido esta nación. And in exchange, God has blessed this nation. Pero debe decirle, hermano,
Let me tell you, brethren, mientras más bendición Dios derrama sobre nosotros, the more blessings that God pours upon us, mayor nuestra responsabilidad para con Dios. greater is our responsibility with God. Tenemos la responsabilidad de amarle We have the responsibility of loving Him y la responsabilidad de guardar sus mandamientos and the responsibility of keeping His commandments y obedecerle. and obey Him. Hermano, está comprobado en la Escritura Brethren, it is proven in Scripture que cualquier nación que se aparta de Dios that every nation that departs from God recibe el castigo de los juicios divinos. receives the punishment of the divine judgment. Thank you. Está comprobado It is proven en la Escritura in Scripture. que cualquier nación que se aparta de Dios Any nation that departs from God recibe el castigo de los juicios divinos. receives the punishment of the divine judgment. No importa quién sea It doesn't matter who it is y cuánto Dios la haya favorecido, and how much God has shown its favor. si se aparta de Dios, If they separate from God, si le da las espaldas a Dios, if they turn from God, viene el castigo de parte del Señor. then that punishment from God will come. No importa quién sea, porque Dios no hace excepción de Doesn't personas. matter who it is because God shows no partiality towards people. Dios no hace favoritismo con ninguna nación. God shows no favoritism towards any nation. Mire lo que dice Amós capítulo 3 verso 2. Look at what it says in Amos chapter 3 verse 2. Esto lo dice Dios a través del profeta al pueblo de Israel. God speaks this by way of the prophet to the people of Mire lo que le Israel. dice: a vosotros solamente he conocido de todas las naciones de la tierra. It says, you only have I known of all the families of the earth. Tremendo privilegio tenía el pueblo de Israel. What a tremendous privilege the people of Israel had. Y el Señor le dice: solamente, And the Lord says, you are the only ones I've known. solamente a ustedes conozco I only know you de todas las naciones de la tierra. of all the nations of the earth. Como queriendo decir, con ustedes yo tengo una relación estrecha. As if to say, with you, I have this intimate or straight relationship. Pero mire cómo termina el texto. But look at how the verse Con ends. ese privilegio viene una mayor responsabilidad. With that privilege comes a great responsibility. El Señor le dice: por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. The Lord says, therefore, I will punish you for all your iniquities. Castigaré. I will punish you. A nosotros no nos gusta que nos hablen de eso, And we don't like to be spoken about this. que Dios castiga That God punishes cuando nosotros nos apartamos de Él. when we depart from Him. Hermano, nadie escapa del castigo del Señor. Brother, no one escapes the punishment of God. Ni aun Israel escapó cuando hizo lo malo delante de Dios. Not even Israel escaped when they did things that were evil before Por God. eso es que usted y yo debemos examinarnos todos los días. That's why you and I should examine ourselves every day. Debemos examinarnos a la luz de las Sagradas Escrituras. We should examine ourselves in light of Holy Scripture. Escudriñar y leer las Escrituras y mirarla como nos miramos en el espejo. To study it and search Scripture and see ourselves in it like we see ourselves in a mirror. Y si hay algo en nosotros que no es de agrado a Dios, And if there's something within us that is not pleasing unto God, apartarnos de eso inmediatamente. separate ourselves from that immediately. Debemos examinarnos también en la presencia del Señor en oración. We should examine ourselves also in the presence of God by way of Porque prayer. cuando el creyente ora, Because when a believer prays, todo lo que no es de agrado a Dios sube a la superficie all those things that are not pleasing unto God rises up to the surface para que usted y yo lo podamos remover. so that you and I can remove it. Pero si no nos examinamos But if we don't examine a la ourselves luz de las Sagradas Escrituras in light of Scripture y en la presencia del Señor en oración, and in the presence of the Lord in prayer, entonces Dios nos va a examinar. then God will examine us. Y cuando Dios nos examina, And so when God examines si nos us, encuentra faltos, if He finds us lacking, entonces nos castiga, dice la Biblia. then He will punish us, the Bible says. Pero yo tengo algo que quiero compartir con ustedes. I have something that I want to share with you. Y es que si usted y yo podemos, y es que usted y yo podemos escapar del castigo del Señor si nos examinamos a tiempo.
is that you and I can escape the punishment from God if we examine ourselves on time. No espere Don't wait para examinarse. to examine yourself. Examínese todos los días Examine yourself every day a la luz de las Sagradas in Escrituras light of Scripture y en la presencia del Señor en oración. and in the presence of the Lord in prayer. Si nosotros examinamos, If we examine ourselves, vamos a escapar del castigo del Señor. we're going to escape the punishment from ¿Cómo yo God. sé eso? How do I know that? Porque está en la Biblia. It's in the Bible. Está en 1 Corintios 11:31. 1 Corinthians 11. Mire, y si 31. 11:31. Y si usted, mire, si usted no se lleva ninguna otra cosa de este mensaje, llévese esto. So if you don't take anything from this message, take this. Mire lo que dice la Escritura. Look at what Scripture says. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. For if we would judge ourselves, we would not be judged. ¿Ya ve? Si el creyente se examina, So if the believer examines themselves, entonces Dios no tiene que examinarlo. then God doesn't have to examine you. Esa frase, no seríamos juzgados, otra manera de articular eso es, no seríamos examinados por el Señor. That phrase there, we would not be judged. Another way of saying it is we would not be examined. Si nos examinamos a nosotros mismos, If we would examine ourselves, no seríamos examinados por el Señor. we would not be examined by the Lord. Pero mire lo que dice el 32, más siendo juzgados, o sea, examinados por el Señor, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. In verse 32, look at what it says. It says, but when we are judged, we are chastened or punished by the Lord, that we may not be condemned with the world. ¿Sabe? Es importante que nos examinemos. It's important that we would examine ourselves. Le voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Porque el creyente que no se examina The believer that doesn't examine himself, tiene la tendencia a encubrir su pecado. they have the tendency of covering their sin. Pero el que se examina But the one who examines a la luz himself de las Sagradas in Escrituras, light of Scripture, en la presencia del Señor en oración, in the presence of the Lord in prayer, cuando lo que no es de agrado a Dios sube a la superficie, when what is not pleasing unto God rises up to the tiene surface, la oportunidad they have the opportunity de apartarse de lo que no es de agrado al Señor, to separate themselves from those things that are not pleasing unto God, de arrepentirse y confesar sus pecados. of repenting and confessing their sins. Voy a repetir eso. I'm going to repeat that. El que no se examina The one who doesn't examine himself, tiene la tendencia a encubrir su pecado. then they have the tendency to cover up their sin. Y pasa el tiempo y no lo confiesa. And time goes by and they don't confess it. Y mucho menos se aparta, And they don't even separate themselves from it. sino que se acomoda en una condición pecaminosa. But they get comfortable in that sinful condition. Y eso no es lo que Dios quiere. And this is not what God wants. Porque si nosotros hacemos eso, If we do that, entonces Él nos va a examinar y nos va a castigar. then He will examine us and He will punish us. Miren lo que dice Proverbios 28:13. Look at what it says in Proverbs El que 28:13. encubre sus pecados no prosperará, He who covers his sins will not prosper. mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. But whoever confesses and forsakes them will have Y mercy. eso es lo que nosotros queremos, hermano. And this is what we want, brethren. Alcanzar misericordia. We want to obtain mercy. Eso es lo que nosotros queremos para esta nación. That's what we want for this nation. Que esta nación confiese sus pecados, That this nation will confess se its sins. aparte de sus They would pecados separate themselves y from their sins. alcance la misericordia del And they would Señor. obtain mercy from the Lord. Amen. Ahora yo pregunto, And so now I ask, ¿cuántos de los que estamos aquí how many of us that are here, nos examinamos diariamente a la luz de las Sagradas? do we examine ourselves daily in light of Scripture? ¿Cuántos de los que estamos aquí How many of us that are here, sacamos tiempo todos los días we take time out every day para pasarlo en la presencia del Señor en oración? to spend it in the presence of the Lord in prayer? Yo le aseguro I assure que you si usted hace eso, that if you do that, usted no va a encubrir su pecado, you're not going to hide your sins porque su pecado va a subir, because that sin is going to rise up. se va a poner en manifiesto It will be manifested.
y usted va a sentir dolor por haber pecado contra Dios You're going to feel that pain for having sinned against God. y lo va a confesar You're going to confess y it. se va a apartar de su And pecado. you're going to separate yourself from that sin. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? So what are we saying with all of this? Que mientras más Dios nos da, más exige de nosotros. That the more God gives us, He requires more from us. Si Estados Unidos ha sido bendecido por Dios, If the United States has been blessed by God, Dios espera de esta nación amor y respeto y obediencia. God expects from this nation love, respect, and obedience. Porque del mismo modo que Dios levanta una nación, también la derriba cuando sus obras son malas. Because the same way that the Lord brings up a nation, He can also bring it down because of its evil works. La Biblia nos enseña The Bible teaches en us, Daniel 5:27 yes, Daniel 5:27, que Dios pesa a los gobernantes de las naciones en balanza. that God weighs the governors of the nations on a balance. A Belsasar le dijo, He said to King Belshazzar, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. you have been weighed in the balances and have been found wanting. Y así fue que el imperio babilónico cayó And this is how the Babylonian Empire fell debido al pecado de su líder due to the sins of its leader y al pecado de su imperio. and the sins of the empire. Ahora pregunto, And so now I ask, ¿y qué se puede decir de los Estados Unidos? and what can be said about the United States? ¿Cómo está Estados Unidos en la balanza de Dios? How is the United States on this balance of God? ¿Qué pasará con esta nación? What will happen with this nation? ¿Cuál será su destino? What will be its destiny? ¿Qué está pasando? What's happening? Estados Unidos, aunque bendecido por sus orígenes piadosos, The United States, although it's been blessed because of its godly foundation, ha dado pasos agigantados hacia el mal. has taken great steps towards evil En los últimos años, in the last years. la nación que al principio promovía santidad, The nation that at the beginning promoted holiness, ahora legaliza la perversión. now it legalizes perversion. La nación que en otro tiempo imprimía Biblias para distribuirlas, The nation that in other times would print Bibles in order to distribute them, hoy prohíbe la lectura de la Biblia en las escuelas. today it prohibits the reading of the Bible in schools. Hoy censura a cualquiera que defiende los principios bíblicos. They censor anyone who defends biblical principles. La nación que enviaba misioneros alrededor del mundo, The nation that sent missionaries around the world, hoy apoya y promueve ideologías antibíblicas y anticristianas. today it promotes ideologies that are unbiblical and anti-Christian. Así que en las últimas décadas esta nación ha ido decayendo. So in the last decades, this nation has been in decay. Decayendo moralmente hablando. Morally speaking, it's in decay. Y este declive no ocurrió de la noche a la mañana, It's been declining, and this didn't happen just overnight. sino que fue gradual, It was a gradual decline. pues muy sutil, It was very subtle. fue disfrazado de libertad, It was hidden or masked in within freedom, normalizado a través de los medios de comunicación, normalized by way of the media, introducido en las escuelas y en las universidades por profesores corruptos, introduced in the universities and colleges by professors who were corrupt, introducido a través de líderes políticos también corruptos, introduced also by corrupt politicians que empujaron su agenda escondida. who promoted their hidden agendas. Todo eso ha estado sucediendo en Estados Unidos en las últimas décadas. All of these things have been happening in the United States of America in the last decades. En contraste, los avivamientos del siglo XVIII y XIX In contrast, the revivals of the centuries of the 18th and 19th century, sacudieron la nación espiritualmente. they shook the nation spiritually. Los púlpitos ardían con llamados al arrepentimiento. The pulpits were lit up with calls of repentance. En las iglesias había oración
y clamor a Dios. In the churches, there was prayers and crying out to God. La nación entera fue impactada por la predicación de la palabra de Dios. The entire nation was impacted by the preaching of the word of God. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Because the gospel is the power of God for salvation. Sin embargo, Nevertheless, para mediados del siglo XX, in the mid 20th century, después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, after the Second World War, comenzó una transformación cultural en esta nación a cultural transformation started to happen within the nation, que afectó la espiritualidad de la nación. which affected the spirituality of the Se nation. introdujo el materialismo, Materialism was introduced, la comodidad, comfort, el secularismo, secularism, el liberalismo liberalism, y muchas otras filosofías se infiltraron en las iglesias. and many other philosophies were infiltrated within the churches. Y entonces And then las cruzadas evangelísticas the evangelistic campaigns se convirtieron en espectáculos religiosos. became religious spectacles. Las prédicas que antes estaban basadas en las Sagradas Escrituras The preachings that before were based on Holy fueron Scripture, cambiadas por discursos motivacionales. they were replaced by motivational discourses. Y la iglesia se durmió mientras el enemigo ganaba terreno. And the church fell asleep while the enemy was gaining territory. Ganaba terreno en el sistema educativo, He gained territory in the educational en los system, medios de comunicación in the means of communication, y en la política. and within politics. Hermano, y uno de los desvíos más grandes And brother, one of the greatest detours en esta nación within this nation fue cuando el aborto fue legalizado en el año 1973. was when abortion was legalized in 1973. Desde entonces, From then on, más de 16 millones de embarazos terminaron en aborto. from that time on, more than 16 million pregnancies ended up in abortion. Este pecado clama desde la tierra, This sin cries out from the earth, como clamó la sangre de Abel cuando fue asesinado por su hermano Caín. like the blood of Abel cried out from the earth when he was killed by his brother Cain. Después vino otra legislación que atacó directamente el diseño de Dios para la familia. Then another legislation came that it was an attack on the design of God for a family. En el año 2015, In the year la 2015, Corte Suprema de esta nación the Supreme Court of this nation legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, legalized marriage amongst same sex, ignorando completamente lo que dice la Escritura al respecto. ignoring completely what Scripture says about this. Además de eso, In addition to this, hoy Estados Unidos today the United States es la nación número 1, escuche bien, is the number one nation en pornografía. in pornography. Qué desgracia, amados What hermanos. a disgrace, brethren. Además de eso, In addition to this, esta nación exporta música secular cargada de violencia, this nation exports a secular music that is filled with violence, de codicia, de pasiones bajas y de brujería. of lust and disorderly pleasures, and of witchcraft. Las películas más populares en esta nación The most popular movies of this nation, glorifican el pecado, they glorify sin, minimizan el mal they minimize evil, y ridiculizan la fe cristiana. and they ridicule Christian faith. Que Dios tenga misericordia de nosotros. May God have mercy on us all. Pero yo tengo buenas noticias. Oh, but I have good news. A pesar de este declive, Despite this decline, no todo está perdido, amados not hermanos. everything is lost, brethren. Dios tiene un remanente fiel. God has a faithful remnant. Todavía hay pastores en esta nación que aman a Dios. There are still pastors in this nation that love God. Todavía hay congregaciones en esta nación que practican la santidad. There are still congregations in this nation that practice holiness. Todavía hay cristianos que no han comprometido sus principios cristianos. There are still Christians who have not compromised their Christian O principles sus principios morales. or their moral Y principles. como los días de Elías,
And as in the days of Elijah, todavía hay un remanente que no ha doblado sus rodillas a los Baales. there is still a remnant that has not bowed down to the Baals. Y yo estoy aquí para decirle And so I am here to tell que you le corresponde a ese remanente, that it is the responsibility of that a remnant, esa iglesia verdadera, to that true church, levantar clamor de intercesión al cielo por esta nación. to cry out in intercession to the Lord for this nation. Le corresponde a esa iglesia It is the church's responsibility hacer un llamado al arrepentimiento. to make a calling for repentance. Como dice Jeremías 6:16, As it says in Jeremiah 6, le corresponde 16, a esa iglesia it is the church's responsibility pararse en los caminos, to stand in the way, mirar y preguntar por la senda antigua, to stand and ask for the old ways, preguntar cuál sea el buen camino and ask for the good way, y andar por él and to walk in it para que hallemos descanso para nuestras so almas. that we can find rest for our souls. Gloria a su nombre. Glory to his name. Esta nación necesita regresar a la senda antigua. This nation needs to go back to the old paths. Y si lo hace, And if they do it, Dios la restaurará. God will restore it. Porque Dios es fiel a sus promesas. God is faithful to his promise. Pero si persiste en vivir en rebelión como Babilonia, But if they persist in living in rebellion like será Babylon, pesada en balanza y será hallado falta. it will be weighed on balances and it will be found wanting. Yo quiero concluir diciendo I want to conclude by saying que el futuro de esta nación no será decidido en la Casa Blanca. that the future of this nation will not be decided in the White House. No será decidido en el Pentágono. It will not be decided in the Pentagon. No será decidido entre los líderes políticos de esta nación. It will not be decided within the political leaders of this El nation. futuro de esta nación Come on. The future of this nation será decidido will be decided en el altar, on the altar, en las rodillas, on our knees, en humildad, in humility, en arrepentimiento, in repentance, clamando a Dios crying out to para que God tenga misericordia de so esta that he can nación. have mercy on this nation. Como dice Segunda de Crónicas 7:14. As it says in 2 Chronicles 7:14, Si se humillare mi pueblo, if my people would humble sobre el themselves, cual mi nombre es invocado, my people who are called by my y name, oraren, if they would y pray buscaren mi rostro, if they would seek my y se face, convirtieren de sus malos and caminos, turn from their wicked ways, entonces dice Dios, yo iré desde los cielos, then God says, I will hear from heaven. perdonaré sus pecados I will forgive their sins, y sanaré su and I tierra. will heal their land. Praise His holy name. Hallelujah. Come on, hallelujah. Praise the Lord. Este versículo es una invitación This verse is an a invitation humillarnos delante de Dios, so that we would humble ourselves before a orar God, y a clamar a Dios to pray and cry out to y God. a convertirnos de nuestros malos caminos. And we should convert from our wicked ways. Hermanos, si queremos el perdón de Dios, Brethren, if we want the forgiveness of si God, queremos la sanidad de nuestra tierra, if we want the healing of our land, la sanidad de esta nación, the healing of this nation, tenemos que humillarnos delante del Señor we need to humble ourselves before God y clamar a Él. and cry out to Dios Him. le bendiga. God bless La you. paz de Dios sea con The usted. peace of God be with us. Praise His holy name. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Gloria a tu nombre, Señor.